ya entendimos los 9 puntos, son como los básicos, hay más. Pero lo siguiente muy, muy, muy importante que también yo recalco, así como siempre, 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 es como utilicen las retículas. Es algo que subestiman los diseñadores o las personas que se dedican al diseño de interfaz, es que no ocupan una retícula. Y no estoy hablando que se vayan y se tracen la retícula más compleja, pueden hacer retículas muy básicas, pero que van a ayudar le van a ayudar con la alineación, van a ayudar a acomodar los elementos y son fundamental para crear composiciones funcionales. Entonces, les traigo como recordatorio por si lo saben o no lo saben, o por si alguna vez lo vieron en alguna clase, es como, sí, algo así como las retículas. La retícula se compone, hay muchos tipos de retícula. Esta es la retícula que yo ocupo, que son modulares. Son las más fáciles de utilizar, a mi parecer. Y son fáciles de replicar en cualquier programa que ustedes ocupen para diseñar, el que sea. Entonces es muy fácil crear estos cuadritos y los ocupas a tu conveniencia. Tú puedes poner N cantidad de cuadritos a su conveniencia. Yo usualmente ocupo una retícula de 12 columnas de ancho con sus medianiles. Entonces, como recordatorio, para los que sepan o los que no sepan, siempre dejar un margen, por favor. Nunca, 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 nunca. Es que suena chiste y llevo dando clases y siempre me cometen ese error y así, siempre lo digo como chiste, así como lo voy a hacer así, grabarse como Harry Potter así en la mano, así como, no debo pegar las cosas a las orillas, por favor, gente, no peguen las cosas a las orillas. Nunca peguen las cosas así a las orillas de los elementos, porque cuesta trabajo leer, hay que darles un margen a las cosas donde nada lo debe tocar, nada. Entonces, este es espacio negativo entre el borde y el formato, o sea, donde tú vas a empezar a trabajar. O sea, respeten siempre ese espacio, por favor. Y no lo dejen tampoco así como, es que si dejan un espacio así como, está así casi rozando, es que si hay un espacio, es como, sí, siempre les digo así, no quiero empeñar mi ojo diseñador porque yo veo cuando sí ocupan ese espacio, o sea, respeten ese margen. Porque al usuario le va a costar trabajo cuando las cosas están muy pegadas a la rodilla. Entonces, respeten el margen. A partir de ese margen van a empezar a hacer un trazado reticular, donde vas a tener columnas y se me fue el nombre, ¿cuáles son? Las columnas al revés, se me fue el nombre. Entonces yo usualmente ocupo una retícula de 12 columnas. Estas van a estar divididas por un medianil, que es este cosito amarillo. Ustedes pueden definir este ancho de medianil como se les dé la gana. Ahí, a lo mejor van a decir que soy una loca y que les estoy dando, pero se va a ajustar mucho. Ustedes decidirán este ancho, pero sí dejen espacio entre columnas. Entonces, lo que van a hacer es empezar a acomodar, justo como están aquí los colores, es acomodar los elementos bajo columnas. Entonces, ustedes funcionan una retícula de 12, de 24, de 18, como quieran, pero van a agarrar el tamaño completo de su sustrato donde van a trabajar y lo van a dividir. Entonces, están las columnas, la zona espacial, que es un grupo de módulos que en conjunto forman claramente un conjunto identificable, así como aquí se ve todo el bloquecito azul, verdecito. Los medianiles, que son los espacios entre columnas. Las líneas de flujo son las alineaciones que rompen el espacio dividiéndolas en bandas horizontales y ayudan a guiar el ojo. Y los módulos son cada modulito, aquí tenemos una artícula de 4 módulos por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de alto por 4. Entonces, esos son módulos, la verdad es que es fácil de entender, fáciles de trazar, pero utilicen. Este es un ejemplo de una columna, una artícula de 20 columnas. Entonces, podrán ver este ejemplo de retícula. Aquí está la retícula, es esta línea grisecita que está aquí. Y esta línea todavía tiene un margen muy amplio para no trabajar aquí. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, aquí no puedes tocar nada de esta área. Ay, Dios. No puedes tocar nada de esta área. Este es tu espacio, tu margen donde está prohibido tocar esa área. Entonces, a partir de aquí, si me puse a contar, son 20. O sea, y aquí dejar una columna de fuera para espacio como margen.
Aquí abajo, adentro tenemos 18 más las dos de afuera. Y cada uno tiene su medianil. Mira. Este es su medianil. Que el medianil también, tanto horizontal como vertical, es el mismo, que sería este grisecito. Y también aquí lo tienen, pero no se nota, pero que miren, aquí está dividido. El alto de la columna es el mismo ancho, este es el mismo ancho que es, no, es un poquito menos. Pero aquí tú defines y tú los acomodas como tú quieras. Entonces, usualmente es como estas retículas se ocupan mucho en web, pero yo lo ocupo también mucho en diseño de interfaz. ¿Y para qué me va a servir? Para acomodar los elementos. Aquí yo podría poner, va a salir la presentación para hacerles un ejemplillo. Yo aquí ya podría poner los elementos de esta manera. Así. Aquí ya tenemos un elemento. Aquí tenemos otro elemento. También podría dejar una columna o podría dejar dos. Aquí tú ya empiezas a acomodar los elementos de manera más sistemática y organizada en tu retícula. Para eso sirve una retícula. Por favor, gente, ocupen la retícula. Entonces, aunque tenga o no tenga algo, podrías decir, pues ya un contenido centrado para a lo mejor ocupar tantas retículas y voy a dejar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aquí me faltaría una. Dejaría a lo mejor, y este contenido ya está al centro y ocupo tantas columnas, para crear esto. Entonces, para eso es la necesidad de para acomodar los elementos de manera óptima y sistemática y que funcionen. Entonces, por favor, no subestimen las retículas, ocúpenlas. Ya hay muchas predefinidas y van a ayudarte a crear mejores composiciones. Esta es una composición ya más compleja de retículas, donde ocupan ya tres retículas unidas, que es la retícula de columnas, la Golden Radio, la dividida por tercios, que son estas líneas rojas, en donde siempre nuestros puntos de interés, nuestro cerebro ya funciona de una forma y está estudiado, donde nuestros puntos de interés siempre van a ser estos 3 puntos. Estos 4 puntos, perdón. Entonces, si ustedes han visto su cámara, te puede dar esta opción de sacar esta retícula. Esta retícula lo que te ayuda es que tú pongas los elementos en alguno de estas intersecciones. Entonces, naturalmente para nuestro cerebro y nuestro ojo, cuando atraviesa esos puntos de interés, ¿cómo decir? Cuando lo que quieres capturar atraviesa uno de estos puntos, va a ser más fácil atraer la atención del usuario. Así el cerebro así funciona y no puedo yo hacer nada al respecto y hay que utilizar esa información de nuestro cerebro a nuestro favor para atraer de manera más natural la atención del usuario. Entonces, estos puntos de intersección son los que más va a atraer al usuario. Entonces, en juegos va a depender también mucho el tipo de juego que hagas y también va a depender mucho el formato donde vais a trabajar, porque no es lo mismo mobile, no es lo mismo web, que no es lo mismo consola. Entonces, y también mobile, no es lo mismo cuando tú tienes el teléfono en horizontal o en vertical, porque hay algo que existe que es el thumb on, que es tu dedo, y más considerando mi dedo que está chiquitito, tiene una limitante de espacio, o sea, mi dedo nunca va a alcanzar a cubrir toda la pantalla. Entonces, debes de considerar al momento de desarrollar, de diseñar hasta dónde llegan los pulgares. Y qué tanto de información le estás tapando al usuario. Entonces, ¿por qué creen que los juegos, cuando son de manera horizontal, cuando se ha acostado el teléfono, todos los botones siempre se encuentran en la parte inferior a las esquinas de abajo? Porque nuestros dedos están ahí. Entonces, si ustedes un día se quieren ver muy exploradores y quiero poner el botón acá, pues el usuario tiene que hacer esto. Sí. Entonces, ese movimiento ya, la verdad es que nosotros somos unos usuarios flojos y estamos acostumbrados a que las cosas funcionen de una manera. Entonces, si tú al usuario esto, es como, va a ser el usuario, porque él va a esperar que la mayor parte de la interacción esté en sus pulgares. Entonces, hay que considerar eso y eso ya viene de la mano con UX, que son estas interacciones que el usuario espera de manera natural dentro de tus juegos. Entonces,
me ha tocado escuchar así como, oye, si quiero poner mi botón de cerrar de este lado, es como el lado contrario en la parte de abajo, es como, a ver, espérate. Nosotros ya naturalmente sabemos, ya estamos acostumbrados que si le das tap fuera de un pop-up o das al tachecito que usualmente está en la parte derecha de arriba, se va a cerrar. Entonces, si tú le pones información de otro lado, en otro lado, vas a como sacar de onda al usuario, es como, entonces tu experiencia va así en picada. Entonces hay que cuidar esos elementos que a veces son tan obvios, pero no son obvios. Entonces hay que, eso ya viene un poco de la mano con el user research para ver si la navegación de tus pantallas y el acomodo de tus elementos están de manera funcional para que el usuario pueda disfrutar de la experiencia dentro del juego. Entonces, regresando al tema, entonces, les comento mucho, cuiden dónde van a sacar su juego. Entonces, un juego de shooter donde la información vital está en este cuadrante, en el cuadrante del centro, si tú le pones algo aquí, el usuario te va a odiar, así como, ¿por qué me estás tapando ahí la vista si toda tu atención está ahí al centro y de repente pones ahí algo muy de golpe, desestabilizas al usuario y es como, espérame. Entonces, por eso toda la información de los juegos de shooter, su información vital está a las orillas. Y usualmente la más importante o está arriba o está abajo. Entonces, yo he visto interfaces muy limpias. Creo que es un buen ejercicio que se pongan a analizar cómo acomodan la información en los juegos de shooters, porque la atención es tan inmediata que, que tienes que presentarle la información hacia el usuario para que pueda interactuar. Entonces ya viene también otro tema que es la memoria muscular, tanto de cerebro como pulgares, que a veces ya el usuario lo hace inherentemente, pero haber aprendido curva de aprendizaje para haber aprendido para que se aprenda los controles de memoria. Entonces, diseñar este tipo de menús es complejo. Pónganse al otro así como voy a sentar a analizar cómo diablos diseñaban los de Fortnite. Fortnite es un caso bien bonito en el cual en mobile, en web, que diga en tu computadora, y en consola, es bien diferente la manera en cómo se presenta la información. Y está súper bien ejecutada. Entonces, una de las mayores exponentes UX viene de Fortnite. Entonces, ahí sí se los dejo de tarea. Googleen la experiencia de usuario de Fortnite y las tres maneras como las presentan en los tres casos está súper bien ejecutado. Entonces ahí viene de la mano de lo que es UX con UI. Entonces también los botones en móvil tienen que ser más grandes que lo que van a hacer en consola. Entonces hay que cuidar los ports para cada uno, porque el juego en esencia sigue siendo el mismo, pero los controles nunca van a ser los mismos. Tienes que presentarlos de diferentes maneras según donde lo va a jugar el jugador. Entonces hay que tener en cuenta tamaños, jerarquías, posiciones, y sobre todo las limitantes técnicas de ese formato. Pues que mobile tienen que parecer los botones y los botones son más grandes. No es lo mismo que pongas un botonzote así cuando estás en la computadora, que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que lo que tú tapas con tu pulgar, lo que tú ocupas con un clic de un mouse. Entonces, hay que cuidar mucho y la retícula también te va a ayudar a eso. Entonces, vas a tener una retícula para web, una retícula para display de computadora, una retícula para mobile y una retícula para televisión. Entonces, es la importancia de las retículas, es la importancia del sustrato y es la importancia de todo lo que estamos viendo ahorita de los fundamentos del diseño, porque no es lo mismo trabajar sobre cada uno de estos formatos. Es aplicar conocimiento a cada uno de estos formatitos. Yo podría irme y así agarrar y podríamos especializarnos con solamente mobile, solamente consola, solamente cada uno de ellos. Yo estoy especializada en mobile. Entonces, podemos luego echarnos otra plática específicamente solo de mobile y cómo optimizar botones de mobile. Este es como más general para que entiendan cuando están empezando a hacer un juego, cómo deben hacerlo. Entonces, si hay que hacer ports, es súper complejo. Entonces, no solamente estamos hablando de, pues lo voy a exportar una APK y un IPA y un exe y un no sé qué, sino es también pensar en esta onda gráfica que va a afectar a la usabilidad del usuario, a la interacción del usuario. Y hay que tenerlo en consideración, que muchas veces no se tiene en consideración. No va a ser la misma experiencia para uno que para el otro. ¿Va? Vamos a regresar.
a lo que son las retículas, la importancia de las retículas, según el formato donde vaya a ir el juego. Por ejemplo, yo que estoy especializada en mobiles, tenemos este pequeño inconveniente de todas las resoluciones que existen de teléfonos, bellas resoluciones que te hacen sufrir y te hacen sufrir. Entonces aquí tenemos tres tipos de aspect ratio, que es la 4.3, la 16.9 y la 21.9. Estamos hablando de iPad. La mayoría de los teléfonos, ahorita Android también ya se está sumando estas nuevas aspect ratio raros. Usualmente antes nada más Android tenía casi por default 16.9. La mayoría de las televisiones y pantallas son 16.9 y el iPhone, que es el más largo, que ya ahorita también hay Android que parecen ladrillos, que son larguísimos, delgaditos y larguísimos, que son 21.9. Probablemente estos son como los universales, pero estoy segura. Intentamos buscarnos ejemplos de cómo se van desplegando una cantidad ya de aspect radios bien raros. Entonces, aquí ya viene un problema al momento de diseñar un porque yo podría sentarme ahorita sentada y acomodar mis botones de manera muy bonita sobre un aspect radio para iPad y es 4.3 y lo acomodo todo bonito y de repente todos los elementos están aquí, todos preciosos al centro y de repente me dicen, ay, mira, es que lo saqué en Android y no sé si ustedes han topado con algún juego en el cual salen barras negras o barras azules a los lados de su juego, es porque no está considerado el aspect radio en el diseño. Entonces aquí es como comunicación entre el equipo de desarrollo y comunicación entre el equipo de arte, de diseño, para ver cómo evitar estos espacios. Y más si vas a trabajar multiplataforma, algo que nosotros hacemos en el equipo, en mi equipo, es los fondos son un tamaño más grande y los elementos de botones y demás trabajan de manera dinámica. ¿Qué se refiere a esto? Que siempre está a un porcentaje de las orillas de la pantalla. Entonces, siempre le vas a decir, 15% de la izquierda y un 15% de la derecha, siempre vas a dejarte y te vas a ir a las orillas. Hay que cuidar que todos los elementos, según el aspect ratio, se vean bien y funcionen para el usuario. Si tú dejas en pico así los botoncitos aquí porque es 4.3, imagínense el que está jugando en iPhone de manera acostada, o sea, de manera horizontal, pues va a tener que agarrar el teléfono hacia el centro porque los botones se quedan al centro. Entonces, siempre se recomienda que los botones se vayan a la orilla. Entonces me dirán así como, eso es súper obvio. No, hay veces que se pasa desapercibido y es como, y hace sufrir al usuario. Entonces, esa es una manera muy óptima de trabajar multiplataforma en un mismo formato, es considerar que los botones sean, que se acomoden por default a las orillas. O sea, que tengan un porcentaje fijo y siempre le digas en programación, vete a un porcentaje de cada una de las esquinas. Entonces, ahí es comunicación, skills técnicos entre el equipo de programación y el equipo de diseño u arte. Entonces, aquí siguiendo la importancia de las retículas y pensar en cómo se vería para cada uno de estos formatos, si es que tu aplicación es multiplataforma y va a abarcar al menos estos tres formatos. Entonces, ¿cómo diablos vas a optimizar estos fondos? ¿Cómo se va a ver y cómo se van a acomodar los elementos? Usualmente la interacción va a estar al centro y a lo mejor lo otro va a ser nada más meramente estético para rellenar ese espacio y a lo mejor los botones que se puedan acomodar de manera óptima para que el usuario pueda jugar. Entonces, considérenlo, piénsenlo, ténganlo en consideración los aspect radios, porque esto puede arruinar los menús. A mí me pasó hace muchos años, ya encontramos la manera óptima, al menos en el trabajo, y no es como que yo les dicte qué hacer, pero esto casi lo va a dictar el equipo de desarrollo. Pero esa es comunicación entre diseño y desarrollo. Siempre debe estar en comunicación. Este es un pequeño tip de vida, es que haya alguien encargado de entender cómo exportarle los archivos, en qué tamaño, con qué resolución, es comunicación constante. Y es como acercarse con el equipo de desarrollo y decir, ok, dime cómo te guardo, cómo te exporto, el tamaño, a qué tamaño, con qué resolución, con qué, o sea, para mí yo les diría, tamaño es difícil porque va a depender pues del objeto que tengan o lo que hayan diseñado, pero sí siempre guarden a 72 dpi. Esto es un error bastante común, aunque no lo crean. A mí yo he pedido diseño de interfaces y me los dan a 300 dpi, que es un formato para impresión y es como,
exporto algo y me sale a 4 megas y es... No. Entonces, uno va aprendiendo poquito a poquito maneras de optimización de gráficos para integración en ya sea en Unity o en plataforma. Entonces, aquí vale mucho un skill técnico que sepa comunicarse con los artistas y con los programadores. Eso es algo muy recomendable. Y si no existe ese skill o una persona encargada de esto, pregúntele, o sea, esa pregunta obvia, nunca es obvia, pregúntele a los programadores y viceversa. Aprendan a comunicarse con, si son programadores, aprendan a comunicarse con los artistas para que les den las cosas de manera óptima y no estén trabajando doble. Porque hasta el momento, desde que empiezas a diseñar, tienes que pensar en cómo diablos le vas a exportar el botón. Si en capas, si solo un fondo, si pueden cambiar el color de fondo por medio de código. O sea, a lo mejor tú puedes diseñar y después, antes de exportar, le dices al programador, dime cómo te ayudo a exportar esto. Si esto lo podemos hacer con programación, si lo podemos hacer con código, si lo podemos meter desde código el color. Entonces ahí tú vas optimizando y tú vas a ver qué y cómo le vas a exportar los archivos al programador. Entonces, artistas no le tengan miedo, diseñadores no le tengan miedo a meterle mano a Unity. No es tan complejo.